charla aproximadamente. La idea de hoy es hablar un poco de lo que son las cargas críticas y cómo poder protegerlas desde el punto de vista de la calidad de energía que le vamos a suministrar. Con lo cual, más de una vez, inicialmente estamos considerando sistemas de tipo UPS, como se indica en la primera slide. Sin embargo, vamos a ver que pudieran emplearse algún otro tipo de dispositivos, pero también vamos a un poco a ver por qué es importante proteger esas cargas que indicamos como críticas, ¿sí? Ya sea en una construcción de tipo una infraestructura, de lo que nos suele llamarse el building, o sea, un edificio de oficinas o un centro de datos, por ejemplo, o en alguna industria que tenga, por ejemplo, un proceso continuo. Bien, para lo cual vamos a empezar un poco a conversar de este tipo de cuestiones, ¿sí? Vamos a arrancar, vamos a pasar de slide. En fin, vamos a empezar, por ejemplo, con una pequeña clasificación de este tipo de perturbaciones que podemos tener, por ejemplo, a nivel de tensión. ¿Sí? Las perturbaciones a nivel de tensión, generalmente, digo generalmente, pues no sé, exclusivamente, son las que recibimos normalmente del distribuidor de energía eléctrica, con lo cual podremos inicialmente indicar o tener el indicio de que son fallas o fluctuaciones o perturbaciones que pudieran no ser propiamente generadas por nuestra planta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el distribuidor de energía eléctrica de repente tiene algún problema en el suministro eléctrico, porque de repente hubo algún microcorte, algún pico, alguna inversión de fase, que suelen ser cruciales, entonces en ese caso nuestra planta se comporta como una víctima, entre comillas, de ese tipo de eventos, ¿sí? Ese tipo de fluctuaciones. Por otro lado, hay algunos otros tipos de problemas relacionados más con lo que es la dispersión armónica en corrientes, que por ahí sí son causadas propiamente por el tipo de planta que podemos tener o por el tipo de cargas que pueden estar contenidas dentro de nuestra planta. ¿Sí? Así es como, de alguna manera, empezamos una pequeña clasificación de estos problemas relacionados quizás con niveles de tensión y otros relacionados con problemas de corriente. Aunque, por supuesto, van de la mano. ¿Sí? Van de la mano, con lo cual en más de una situación no va a ser objetivo hoy de ese análisis, pero de repente el tipo de carga que tenga comparada con la potencia como pueden tener un trafo, seguramente cualquier problema de corriente va a influir también en la tensión que, a la cual estén sometidas nuestras cargas. ¿Sí? Pero en principio vamos a hacer esta pequeña clasificación que tiene que ver con problemas relativos a niveles de tensión y problemas relativos a la forma de onda en corriente que vamos a recibir, ¿sí? O que vamos a estar tomando de esa línea de alimentación. Pero hoy propiamente nos vamos a focalizar en tratar de suministrar energía de calidad, o tensión de calidad a nuestras caras, con lo cual vamos a centrarnos en la primera parte que tiene que ver con el sector izquierdo de esta pantalla, ¿sí? Este slide. Con lo cual vamos a hacer una clasificación un poco más pormenorizada, ¿sí? De este tipo de eventualidades que podemos llegar a tener, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de calidad de energía, cuando hablamos de calidad de energía en términos que hablábamos de tensión y de fluctuaciones, tenemos esta caracterización, básicamente, ¿sí? Que podemos sufrir en nuestra planta, ya sea como dijimos antes, puede ser una industria del segmento de infraestructura, puede ser realmente una industria propiamente dicha, o un centro de datos, un hospital, aparecen algunas fluctuaciones que a veces son más percibidas que otras. Algunas son claramente visibles cuando de repente en un edificio, inclusive en zonas a nivel domiciliario, si se quiere, vemos algunos destellos de la iluminación, bueno, se tiene que ver justamente con huecos o con caídas de tensión, que a veces son vistas, pero hay otras que son menos percibidas, ¿sí? Como por ejemplo la distorsión armónica, por ejemplo, en tensión, que aunque no es percibida propiamente por nuestro ojo, por los humanos, sí va generando un estrés y una fatiga en los elementos electrónicos, por ejemplo, si estamos hablando de una planta industrial. Aparecen otros problemas, como por ejemplo los ruidos, más de una vez causadas por fuente switching, voy a cambiar el puntero, más de una vez causada por fuente switching, por supuesto, que también van a ocasionar problemas quizás, dependiendo, siempre vamos a involucrar o hacer relativo al nivel de potencia que esté involucrada, puede causar eventos en otros equipos que estén al mismo nivel, pensando en el filar de planta, ¿sí? Aparece un evento clásico o un evento más complicado que ya es más difícil digamos, de llevar adelante, que tiene que ver con el desbalance de fases, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el distribuidor de energía eléctrica o cuando mi proveedor de energía eléctrica nos envía digamos, tensión de línea desbalanceado ya desde el inicio, desde el punto de alimentación de mi planta? Bueno, eso puede ocasionar, obviamente, que aguas adentro de mi planta los motores funcionen de manera equivocada, a menos que tengamos un variador de velocidad o algún
elemento que nos pueda justamente equiparar esos problemas, ¿cierto? Así que bueno, a grandes rasgos estos son los problemas con los cuales nos podemos encontrar, ¿bien? Y los ámbitos, dependiendo de la planta, de lo que se trate, si es un centro de datos, si es un hospital, si es una industria de proceso continuo, van a ser variados, pero en todos ellos lo que van a tener en común es que se va a parar algún proceso, ¿sí? Algún proceso o productivo o algún proceso justamente de datos, o algún problema vamos a tener, ¿sí? O de iluminación de emergencia, o demás, ¿sí? Entonces, la idea es todos aquellos procesos que son críticos para mi instalación, que podemos catalogar como que no pueden parar o que realmente necesitamos asegurarle cierta calidad de alimentación, es aquellos que vamos a catalogar como cargas críticas. Por ello la importancia de alimentarlos. ¿Bien? Ahora bien, van a haber algunos equipos, algunos sectores de mi planta que van a ser pasibles de quizás cuando se corta la alimentación de línea soportar un tiempo sin alimentación para hasta darle tiempo al generador que está en planta que se encienda y entonces suministra energía a planta, ¿sí? Eso va a suceder, pueden aparecer situaciones de ese estilo, sobre todo en oficinas. Sin embargo, inclusive dentro de las oficinas, dentro de los centros de datos, van a haber cargas que no pueden, para las cuales no me puedo dar ese lujo de interrumpir la atención ni siquiera un par de segundos. Entonces es donde empiezan a aparecer este tipo de sistema que llamamos hoy UPS. ¿Bien? Vamos a avanzar un poquito con esto. Entonces, dijimos que para las UPS nos van a permitir, entre otras cosas, suministrar energía de calidad a mi planta. Bien, dentro de las cuales, por supuesto, también van a haber alguna clasificación, alguna catalogación desde este punto de vista. Bien, bueno, los efectos típicos o los problemas típicos que van a resolver todo este tipo de equipamientos, las UPS, frente a las distintas variaciones de tensión que voy a tener en la entrada, me van a dar como resultado, y según su clasificación, cuáles de todos esos problemas vamos a poder resolver, ¿sí? Y eso está expresado un poco en alguna tablita que vamos a hacer más adelante. Pero en principio vamos a hablar un poco de las topologías existentes hoy en día, ¿sí? Por lo cual vamos a ver brevemente esta clasificación de conversión simple, por ejemplo, empezando por la primera, o de modo offline, donde en líneas generales eh, la línea verde me va a estar mostrando cuál es el flujo normal de energía, el flujo normal en condiciones normales de operación de energía, ¿sí? Para este UPS, para este tipo de UPS, que se llama de simple conversión o de tipo offline, fíjense que el flujo de energía siempre va desde la entrada, pasa por el circuito que llamamos de bypass y prácticamente el mismo tipo prácticamente el mismo nivel de entrada se replica en la salida. Eso significa que el flujo normal de energía pasa a través del circuito de bypass, entonces a la salida siempre tengo lo mismo que está en la entrada. Por el modo en que funciona este tipo de UPS, nuevamente todas las fluctuaciones que voy a tener en la entrada se van a ver reflejadas a la salida, siempre y cuando estén dentro de determinado rango permitido, dentro de la parametrización de la UPS. El tema es que cuando ese rango de tensión, ¿sí? esté fuera de perdón, ese nivel de tensión esté fuera de los rangos permitidos por la UPS, entonces va a conmutar al modo, al modo batería, ¿sí? Y entonces la energía va a empezar a fluir a través del cargador y el inversor. En realidad a través del inversor, ¿sí? La energía va a tomar de las baterías y va a fluir a través del inversor, ¿sí? Por eso es que se llama modo offline, que básicamente de manera permanente el circuito o el flujo de energía va desde la entrada hacia la salida a través del circuito de bypass, ¿sí? Y solo en caso de que haya alguna falla me refiero a la red o alguna fluctuación más allá del rango permitido, el circuito o este conmutador, que en definitiva es estático, va a hacer que la energía provenga del circuito de baterías a través del inversor. ¿Bien? Ahora, este tipo de topología tiene alguna falencia, que tiene que ver con que estos rangos que aparecen acá, que vamos a indicar que son permitidos, suelen ser relativamente altos en términos de que la tensión de entrada puede fluctuar, por ejemplo, más o menos 15%, más o menos, más o menos 10%, depende de lo que indique, y entonces la salida, o sea, mi carga que quiero proteger, va a también sufrir esas fluctuaciones de más o menos 15%, más o menos un 10%, dependiendo de lo que yo vaya a parametrizar, ¿sí? Por otra parte, también tenemos un problema de que si en algún momento en la entrada tenemos alguna variación en niveles de frecuencia, ¿sí? Eso también se ve reflejado a la salida. Fluctuaciones que pueden ser, por ejemplo, más o menos 5 Hz, por ejemplo, ¿sí?
una cosa por el estilo, ¿sí? Entonces, puede que mi carga no sea susceptible de esa frecuencia, pero quizás puede que tenga alguna otra carga que sí. Entonces también la voy a estar transportando a mi salida, a pesar de tener la entrada y a pesar de tener un UPS de por medio, ¿sí? Porque en este caso la característica de esta UPS justamente es esta. Es fuertemente utilizada o mayormente utilizada para protegernos frente a, por ejemplo, cortes, ausencias plenas de tensión. Por ejemplo, ahí funciona muy bien este tipo de equipamiento, ¿sí? Con el tiempo apareció una evolución de esta topología, que se llamaba online interactivo o de línea interactiva, donde fíjense que el esquema interno es muy parecido al anterior, solo que en el medio, en el circuito de bypass, se simboliza con este bloque en el medio una especie como de transformador. Eso significa que este transformador tenía o tiene la capacidad, y pues son ahorita están totalmente vigentes también, tiene la capacidad de, aunque tuviéramos alguna fluctuación relativamente importante en la entrada, esta especie de transformador suele aminorar ese rango, esa ampliación de fluctuaciones y a la salida entrega una tensión un poco más estable. Me refiero, por ejemplo, en la entrada podríamos llegar a tener nuevamente esa fluctuación de más o menos 15%, y a la salida quizás transformarlo en una fluctuación de más o menos 5, más o menos 6%, ¿sí? O sea, podemos bajar ese nivel de fluctuaciones en la entrada. O sea que ahí mejoramos, respecto de la topología anterior, mejoramos el rango de trabajo de la tensión de entrada para con la salida, ¿sí? Es decir, que mi carga va a estar un poco mejor protegida en términos de fluctuaciones de tensión, en nivel, ¿sí? Sin embargo, eso no corrige el problema de una eventual fluctuación o un problema, un transitorio referido a frecuencia. Es decir, que si yo sigo teniendo alguna frecuencia en la entrada que no es exactamente 50 Hz, seguramente la misma va a ser reflejada a la salida. Bien, entonces, si bien esta topología es una evolución respecto a la anterior, también tiene algunos problemitas desde el punto de vista de no lograr corregir todos esos eventos que por ahí querríamos, ¿sí?, asegurarnos. Ahora bien, aparece otra topología que se llama online o doble conversión, donde acá la cuestión cambia un poco, si bien los bloques son muy parecidos, los bloques internos, fíjense que tenemos el cargador, inversor, el bypass estático, en, perdón, y sí, el switch estático. La realidad es que el principio de funcionamiento de esta otra UPS cambia bastante, porque decíamos, si bien los bloques internos se parecen, en realidad ahora el flujo normal de energía, o sea, en condiciones normales de operación, la energía va a fluir desde la entrada a través del rectificador, luego a través del inversor y por último se suministra energía a la carga. ¿Esto qué significa? Que, primero, la energía o la señal de entrada, que obviamente de este punto de vista va a ser sinusoidal, pasa por una primera conversión, en este punto tenemos continua, y luego se convierte de continua a alterna nuevamente. Y es decir, que acá tenemos una segunda conversión. Por eso le llamamos de doble conversión. Y es de tipo online porque este circuito se va a estar digamos, poniendo en práctica de manera permanente. Es decir, que vamos a tener un uso permanente de este circuito que se llama online doble conversión, ¿sí? Eso significa que, ahora sí, teniendo fluctuaciones de entrada, ya sean niveles de tensión o niveles de frecuencia propiamente, el solo hecho de rectificar esta señal de entrada y pasarla por la continua hace que a posteriori el inversor tome esa señal de continua y vuelva a reconstruir por completo la señal sinusoidal. Por eso es que este tipo de UPS también va a ser la que va a entregar mejor calidad de energía, ¿sí? Mejor calidad de energía porque en definitiva la tensión de salida va a ser regulada por las características propias del inversor. Y en ese caso las señales de salida, mejor dicho, perdón, suelen tener una fluctuación realmente muy pequeña en términos tanto de tensión como también en distorsión armónica y en frecuencia, ¿sí? Estamos hablando de que en la salida, por más distorsión que tenga la entrada, estamos hablando de que en la salida vamos a tener una distorsión armónica en tensión aproximadamente del orden del 1%, del 2%, dependiendo de las UPS que pueden ser un poquito más viejas, ¿sí? Es decir, que tenemos una señal casi perfecta de tipo sinusoidal. Realmente es de muy alta calidad digamos, la reconstrucción de esa sinusoidal en la salida. Es decir que, entonces, si yo tengo acá en la entrada señales relativamente sucias, el solo hecho de usar una UPS tipo online doble conversión hace que a la salida yo vuelva a tener una señal limpia en términos de
niveles de tensión, frecuencia y también distorsión armónica, ¿sí? Y estas son las UPS que solemos llamarle de tipo online doble conversión. Ahora, en general van a ver que las UPS de ABB, de hecho las que tenemos, las que normalmente comercializamos en Argentina, son de este tipo, de tipo online doble conversión. En la práctica existen también las otras UPS, las dos anteriores que nombramos, sin embargo, estas de tipo online interactive suelen darse potencias relativamente más bajas, potencias muy bajitas, del orden de 1 kVA, 2, 3 kVA, sí, puede haber un poquito más grande, pero suelen darse en esas potencias, hasta 3 kVA. El grueso de los fabricantes van a ver que tienen alternativas tanto de tipo interactivas como de tipo online doble conversión, sobre todo en ese rango, el orden de 2 y 3 kVA, ¿sí? Ahora, se van a dar cuenta rápidamente de qué se trata una y de qué se trata otra cuando agarran el catálogo o el folleto comercial y ahí les va a decir seguramente cuál es la clasificación y cómo funciona. ¿Está bien? El otro indicador muy importante que van a encontrar también es que el tipo Line Interactive suelen ser relativamente más baratas que el tipo doble conversión, ¿sí? Básicamente por que el tipo online doble conversión está trabajando permanentemente en forma, digamos, haciendo que la energía fluya a través de los dos bloques, con lo cual tiene que tener algunos reparos en ese circuito. Bien, así que bueno, vamos a avanzar un poquito más. Una clasificación, de acuerdo a norma, existe una norma que va a regir, que va a clasificar las UPS, entre otras cosas, a través de su performance, en función del tipo de fallas que pueden resolver. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, de acuerdo a la IEC 62040, la guión 3, justamente el guión 3 es el que habla de su performance, y respecto al tipo de fallas que pueden resolver, es que clasifica las UPS como de clase 1, clase 2 o clase 3. Y fíjense que ahí inmediatamente debajo tenemos la topología o la arquitectura interna del cual se compone o cómo se condice con este tipo de clasificación. ¿Está bien? Así que normalmente van a encontrar que las online son siempre de clase 1 y son las que van a poder resolver o actuar perfectamente frente a la mayoría o a todos este tipo de eventos clasificados en esta norma. Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, ahora que sabemos que la mayor calidad de protección nos la van a dar las UPS tipo online doble conversión, vamos a hablar un poquito más de esto, de internamente. Decíamos que este es el bloque, o este es el conjunto de bloques que normalmente vamos a encontrar dentro de un UPS en general de tipo online doble conversión. Decíamos que el modo normal de operación hace que el flujo fluya a través del rectificador y el inversor. Bien, y eventualmente, bueno, el rectificador de acá sale algún bloquecito para cargar las baterías, ¿sí? El soporte en baterías, que dependiendo de la línea del producto, ¿sí? Las baterías pueden ser internas o pueden ser externas, o puede haber una combinación de ambas. Cuando me refiero a internas o externas, me refiero del propio gabinete que contiene el UPS, ¿bien? Y aparece también el circuito de bypass. El circuito de bypass, ¿cuándo se va a utilizar? Bueno, el circuito de bypass se utiliza cuando, por ejemplo, tenemos desde el punto de vista de la carga, está sometido a algún tipo de sobrecarga que no es capaz de suministrarse a través del inversor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí, si el inversor está excedido en su capacidad de entregar de energía, es muy probable que el UPS en algún momento pase a modo bypass para indicar que necesita algún extra de alimentación durante un tiempo. O el otro punto también puede ser cuando la UPS entra en algún modo de falla interna en su circuito normal de aplicación, entonces a fin de no dejar la carga crítica sin alimentación, pasa a modo bypass con alguna alimentación alternativa. Bien, entonces decíamos que si en algún punto aparece alguna falla, ¿sí? La UPS va a pasar a modo bypass, por ejemplo, como se indica acá, ¿sí? Es decir, y algo que suena lógico es que las cargas críticas normalmente se hace lo más posible que esté a mano para que no dejen de tener suministro de energía. Significa que si en algún punto dejo de tener alimentación de mi fuente principal, fíjense acá no tengo línea azul, con lo cual significa que no tengo alimentación de la línea principal, entonces en ese punto la energía fluye desde las baterías, ¿sí? Desde el soporte en baterías hacia la carga crítica. Ahora bien, supongamos que eh, que la UPC entra en algún tipo de fallo, ¿sí? Porque falló o las baterías, no se le hizo el mantenimiento, no se hizo el reemplazo, o el rectificador o el cargador tuvieron algún inconveniente, o también hay que hacer algún mantenimiento que no se hizo, o algún tema de polución, lo que fuera. Si entra en algún tipo de falla, por supuesto, las UPS van a ser suficientemente autónomas como para decidir y decir, bueno, voy a encontrar un camino alternativo a través de la alimentación de bypass. ¿Bien? Esta es otra alternativa de cómo trabajaría en modo
eh, en modo bypass o por qué entraría en modo bypass, ¿sí? Dos situaciones. Pero bien, hay cargas que también, esta es otra topología posible, combinando no solo UPS, ¿sí? Combinando, por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros tenemos una carga que, una vez más, decíamos que es crítica y también tenemos soporte a través de un grupo generador? Sería ideal, por ejemplo, que cuando aparezcan esas cargas críticas, las cuales no pueden permanecer unos segundos sin cargas porque necesitamos esos segundos sin carga, perdón, sin tensión, que son los que demanda el arranque del generador, entonces también sería importante poner inmediatamente aguas arriba de la carga, por ejemplo un UPS, para que soporte justamente la generación para que soporte a esa carga crítica durante un tiempo lógico, unos pocos minutos. Es así como se suele dar en la mayoría, por ejemplo, de centro de datos o data center, que tienen baterías para suministro de energía en el orden de 10 o 15 minutos, una cosa por el estilo, pero donde el soporte a posteriori aguas arriba es a través de algún sistema de generador o un grupo de generadores a través de algún sistema de transferencia automática, donde sí el sistema de transferencia automática puede tomarse unos segundos en arrancar. ¿Sí? Unos segundos en arrancar, estamos hablando de 10, 15, quizás 20 segundos hasta que entra en régimen y entonces a partir de ahí la energía empieza a ser suministrada a través del generador. ¿Sí? Esta es otra alternativa para aquellas cargas críticas de las cuales no podemos dejar que se suministre energía de calidad y donde no vamos a colocar un UPS muy grande o demasiado grande en términos de el tiempo de autonomía requerido. ¿Sí? Básicamente esa es la cuestión. Y una cuestión adicional, ¿sí? Algo que también es importante, acá vamos a mencionar algunos bloquecitos más dentro de lo que es un UPS propiamente dicho. Dijimos que para las UPS teníamos los bloques principales que son el rectificador, inversor, el cargador, el bypass estático, este es el circuito de bypass, ¿sí? Fíjense que tenemos alguna entrada adicional. Pero también las UPS tienen, por supuesto, su propia lógica de control, ¿sí? Que va a ir controlando internamente cada uno de estos bloques, por supuesto, y tiene un display, es lógico pensar que van a tener un display, aunque parezca obvio, para poder interactuar con el usuario que esté enfrente del UPS, ¿sí? Ya sea por las parametrizaciones o por todos los comandos que deseemos dar en forma local frente al equipo. ¿Bien? Decía también que obviamente las baterías van a formar parte de este conjunto, donde dependiendo de la línea de producto, ¿sí? Del tamaño del UPS, esas baterías pueden ser externas al gabinete. El gabinete lo vamos a estar entendiendo que es todo, digamos, todo lo que está dentro de este recuadro rojo, entendemos que está dentro del propio gabinete del UPS, o sea, principalmente en este caso la electrónica. Eh, Aunque para UPS relativamente pequeñas también podría haber alguna opción donde las baterías estén dentro del propio gabinete de UPS, ¿sí? Ese es el caso de UPS relativamente más chicas, ¿sí? De 6, 10, 20, 40, 50 kVA, ¿sí? Pueden haber opciones con baterías internas dentro del mismo gabinete, aunque para UPS es un poco más grande, ya estamos hablando de 100 kilowatts, por ejemplo, en adelante, la electrónica propiamente ocupa un espacio importante, con lo cual ya el gabinete propiamente es solo electrónica de potencia, y al lado se tiene un gabinete o una estructura que pueda contener las baterías. ¿Bien? Pero, ¿por qué les muestro esto? Porque también aparece acá algo que se llama un bypass de mantenimiento, que se utiliza para cuando necesitamos parar el sistema en algún momento para hacerle algún tipo de mantenimiento. ¿Bien? Recordemos que si bien esto es electrónica, aún así van a haber partes que van a requerir algún tipo de mantenimiento. Por ejemplo, típicamente los ventiladores, capacitores, después de un tiempo, ¿sí? De un tiempo y seguramente va a aparecer la consulta, pero ¿cada cuánto se le hace mantenimiento a los UPS? Bueno, si bien es variable, en líneas generales, la estadística y el programa de mantenimiento, al menos la ABB, marca que cada unos cada 4 años se tiene que hacer un reemplazo de ventiladores, de los ventiladores, ¿sí? De las distintas etapas, y cada 5 años es un reemplazo de capacitores, ¿sí? Eso va a variar de acuerdo eh, a la línea de producto y al lugar donde sea instalado, obviamente, ¿no? No sé si perdón. ¿Y por qué les mencionaba esto? Porque decíamos que si en algún momento hace falta hacerle algún mantenimiento interno al dispositivo, eso significa que, pero la carga no puede dejar de ser suministrada, entonces lo que solemos hacer es, por ejemplo, abrir este seccionador y permitir que quede cerrado este otro seccionador, haciendo que en definitiva estuviéramos puenteando todo el circuito de la electrónica y la salida sigue siendo alimentada
a través de replicar exactamente lo que hay en la entrada. ¿Sí? También hay que denotar que en ese momento la carga aparentemente va a estar siendo no protegida, lo cual es correcto. No va a estar siendo protegida porque durante todo ese momento, durante todo ese tiempo que estemos quitando de servicio la UPS, en la salida tengo replicado exactamente lo mismo que tengo en la entrada. Bien, ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero quitar por completo todo el gabinete que contiene la UPS? ¿Sí? Quiero quitar, ¿por qué? Porque lo voy a reemplazar por uno más grande, porque tuve algún evento y necesito quitarla para hacerle algún mantenimiento mayor o lo que fuera. Lo otro que suele verse también en las distintas instalaciones es un circuito externo, ¿sí? Esto ya es externo al UPS, lo que está en línea de puntos es un tablero externo, va a ser más grande o más chico dependiendo de la potencia involucrada, pero suele llamarse bypass externo o bypass de rodeo o tablero de rodeo, suele llamarse también, el cual obviamente fíjense que como está escrito acá, indica que en situaciones normales de trabajo, o sea, en situaciones normales de funcionamiento del UPS, el switch 1 y el switch 2 van a estar abiertos y el 3, perdón, cerrados y el 3 va a estar abierto, ¿cierto? Ahora bien, si yo en un momento necesitara quitar esta UPS por distintos motivos o porque tengo que moverla hacia otro sector de la sala, o si necesito quitarla y poner una más grande, lo que fuera, lo que vamos a necesitar hacer es cerrar el 3 y abrir el 1 y 2. Obviamente eso va a tener un procedimiento propio, ¿cierto? Porque recordemos que la UPS en definitiva a su salida está reconstruyendo le está reconstruyendo señal de sinusoidal, ¿sí? Entonces tenemos que, esa operación la vamos a hacer siempre y cuando logremos que estén perfectamente sincronizadas las dos vías de energía hacia la carga, ¿bien? Es decir, la OPS la tenemos que hacer algún procedimiento particular, ¿sí? Pero este es otro circuito que se suele ver, ¿sí? El bypass externo. Se suele dar en circuitos relativamente un poco más grandes en términos de potencia, ¿bien? O de criticidad. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, hasta acá hablamos de la UPS en general y de cómo trabajan las UPS tipo online doble conversión internamente. Ahora bien, ¿sí? Siendo aún las UPS online de tipo online doble conversión, dentro de ese mismo paraguas, digamos, las podemos clasificar, ¿sí? Podemos clasificar de acuerdo a su arquitectura interna, ¿sí? Recuerdo, estamos hablando siempre de tipo UPS online doble conversión, ¿sí? Sin embargo, podemos hablar de su arquitectura interna y clasificarlas en el tipo de las que están viendo ahí, las que solemos llamar las standalone o monolíticas, y por otro lado a su vez el tipo modulares, el tipo DPA, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias. Bien, una vez más, refrescamos el mismo esquemita que vimos en los slides anteriores. Hasta acá nada nuevo. Podemos tener un UPS, un bloque que llamamos UPS, un armario, ¿sí? Más grande, más chico. En este caso, más o menos esta UPS puede llegar a ser de unos 200, 300 kilowatts, teniendo en cuenta que esto va a ser un armario completo, ¿sí? Dentro de lo cual, supongamos para hacerlo redondo que va a ser de 100 kilowatts, ¿sí? Para hacerlo más fácil. Bueno, supongamos que es un armario que son 100 kilowatts de electrónica, donde internamente dijimos que vamos a tener un rectificador, un inversor, un cargador, ¿sí? Una unidad de cada uno de esos bloques, ¿sí? Y por supuesto va a estar alimentando la carga que quiero proteger, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que a veces que hay cargas que son realmente críticas o muy críticas, para los cuales no me alcanza con estarla protegiendo a través de un UPS. ¿Por qué? Porque dijimos que el UPS, aunque no suele darse el caso, son equipos realmente muy probados hoy en día, pero por distintos motivos podríamos tener que quitarlo o sacarlo de servicio. El ejemplo que vimos anteriormente, sin llegar a la criticidad correspondiente, es que un equipo necesita hacerle mantenimiento. Entonces, si necesito hacer mantenimiento en equipo, lo voy a tener que quitar de servicio. Es decir, que voy a perder la, esa capacidad de proteger a mi carga, ¿sí? A mi carga crítica. En esas circunstancias, entonces vamos a empezar a pensar en algún artilugio, algún que me permita tener algún tipo de redundancia, ¿sí? Entonces vamos a pensar en esta circunstancia, que esa misma UPS, que puede ser de 100 kilowatts, quizás la puedo replicar en un tamaño más pequeño, ¿sí? Quizás de 20 kilowatts, por ejemplo, donde internamente esta UPS más pequeña
obviamente va a tener los mismos bloques, exactamente los mismos bloques, va a tener su rectificador, inversor, su bypass, su cargador, su lógica y su display y su bypass de mantenimiento es exactamente igual, donde el resultado de esto es básicamente este, ¿sí? Si yo tengo un sistema con dos UPS, ¿sí? Ambas de 100 kW, como dije antes, para hacer fácil este razonamiento, significa que yo tengo dos posibilidades de trabajar con esto. O que sumen potencia para tener 100 más 100, o sea, 200 kilowatts, o si a mí lo que me está interesando es la redundancia, porque mi carga es realmente crítica, en el caso típico de data centers, por ejemplo, lo que voy a pensar es que necesito dos UPS por si una de ellas se me cae, por si entra en fallo, por si entra en alguna alarma, por si falla alguna batería, ¿sí? Entre comillas, y me quedo sin el respaldo de una de ellas. Entonces inmediatamente voy a pasar a tener el comando o tener el suministro de energía asegurado a través de la otra. Es decir, que yo necesito poner un paralelo de dos equipos. Bien, para lo cual necesito dos equipos de 200 kilowatts. Perdón, dos equipos de 100 para sumar en definitiva 200, que en ese caso estaríamos, si los vamos a utilizar con el concepto de redundancia, diría que son 100 más 100. ¿Sí? 100 más 100, o nuevamente hablamos de un sistema de tipo 2N o N más 1, que en este caso coincide, ¿sí? Donde N es la cantidad de dispositivos para llegar al nivel de redundancia. ¿Sí? En este caso, si un módulo grande, un OPS, es el número N, ¿sí? En este caso necesito 2N por redundancia. ¿Bien? Coincide con 2N. O un N más 1, que es lo mismo. ¿Bien? En este caso coincide porque son equipos de tipo standalone. Pero volvamos a recordar este tema. Si yo necesito tener redundancia, en este caso no tengo otra alternativa más que colocar dos UPS sincronizadas en paralelo exactamente iguales para que en el caso de que una de ellas tenga alguna falla o tenga que salir de servicio por mantenimiento, toda la carga se pueda volcar perfectamente hacia la otra y la otra siga adelante con el suministro de energías a mi carga que es importante. ¿Bien? Vamos del otro lado. ¿Qué sucede si yo replico este mismo esquema poniendo UPS en paralelo? Pero en este caso, en lugar de poner varios gabinetes en paralelo, empiezo a poner módulos en paralelo. Recordemos que dijimos que en lugar de tener un UPS de 100, acá voy a tener módulos de 20. Es decir, que para llegar al nivel de potencia que necesita mi carga, yo necesitaría al menos 5 módulos de 20 para tener esos 100 kilowatts. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede si uno de esos módulos, la misma situación, ahora en lugar de tener un solo gabinete, o por ejemplo, tengo un solo gabinete, pero en lugar de tener un solo módulo de cada uno de esos bloques funcionales, en realidad tengo 5 módulos, ¿sí? Tengo 5 módulos. Si yo tengo 5 módulos, podría admitir, por ejemplo, que uno de ellos se caiga o que tenga que quitar uno de ellos por mantenimiento, misma situación que en el caso anterior. Sin embargo, no voy a perder los 100 kilowatts, voy a perder 20, todavía voy a tener 80 disponibles para seguir suministrando energía a mi carga. Es decir, que hasta ese punto, hasta ahí pareciera que este sistema puede ser un poco más interesante, porque puedo admitir caídas o fallas parciales dentro de la UPS. Más aún, ¿qué pasa si en lugar de poner 5 módulos de 20, ponemos 6 módulos de 20? Es decir, que la potencia nominal de esta UPS podría ser de 120 kilowatts. Pero uno de esos módulos los voy a dedicar o lo voy a destinar justamente a generar la redundancia que antes estaba prevista con este esquema. Es decir, que voy a tener 6 módulos de 20 y voy a estar en un esquema una vez más n más 1, similar al que tenía de este lado. ¿Sí? ¿Por qué digo n más 1? Porque una vez más, la cantidad de módulos necesarios para alimentar mi carga, que dijimos que es de 100 kilowatts, son 5 módulos. Pero le voy a agregar un módulo más, justamente porque voy a admitir que pudiera tener algún tipo de falla o algún tipo de ejercicio de mantenimiento para el cual necesitara quitar alguno de estos módulos o no depender de uno de esos módulos, y aún así van a quedar 5 totalmente funcional y la carga va a seguir siendo alimentada con pleno uso de su potencia, ¿bien? Los 100 kilowatts que dijimos. Así que desde ahí tenemos una primera cuestión importante. Una es, desde el punto de vista, para aquellas aplicaciones donde el espacio disponible no sea mucho o sea más bien reducido, tenemos el uso de que en este caso necesito simplemente un frame, mientras que en este caso necesitamos dos, ¿sí? Pero por otro lado, y acá aparece una cuestión importante, es que supongamos que tuviéramos que quitar algún módulo de servicio. Podemos, en este tipo de UPS, las que llamamos de tipo modular, de tipo DPA,
podemos quitar ese módulo en caliente sin que los demás equipos dejen de funcionar. Es decir, que estas UPS podemos quitarlas en caliente, solemos llamarles módulos tipo hot swap, donde el módulo que tuviéramos que quitar, ya sea por falla o por mantenimiento, como tiene su propio control, vieron que acá replicamos los bloquecitos de control y de display, su propia lógica de control y display. Bueno, significa que cada uno de los bloques, perdón, y cada uno tiene su propio bypass estático, para los que son un poco más detallistas. Eso les va a dar la pauta de que tiene la propia capacidad por sí mismo de desvincularse del resto, ¿sí? Y poder quitarse en caliente sin que los demás módulos dejen de funcionar. Con lo cual también es importante mencionar que también puede reinsertarse en caliente sin que los demás módulos se enteren, o sea, o más importante, sin que la carga se entere. Por eso es que decimos que estos módulos, estas UPS son y los módulos propiamente se pueden quitar y poner en caliente, ¿sí? Es decir, que son de tipo hot swap. Esa es una de las ventajas más importantes, es una característica más importante. ¿Por qué? Porque ante alguna eventual falla o mantenimiento, ¿cuánto tiempo sale de servicio un módulo? No hablamos de UPS, hablamos de un módulo. Bueno, no más que el tiempo que me queda sacar de servicio el módulo, que se descarguen los capacitores internos, quitar mecánicamente el módulo y poner el nuevo. Eso demanda no más de 10 minutos. Es decir que en 10 minutos podríamos tener la reparación de la UPS, ¿sí? Con todas sus partes constitutivas, porque justamente cada módulo tiene internamente todos esos bloques funcionales. De este lado, la reparación, en caso de que hubiera alguna falla en algún bloque, va a ser variable, pero en términos estadísticos eso puede demandar, una vez que estamos en campo, frente al equipo, puede demandar alrededor de 4 o 5 horas, ¿bien? Dependiendo de lo que haya que reemplazar. Ahí tenemos otra ventaja importante respecto de las UPS de tipo modulares o tipo DPA, ¿sí? Lo que les voy a mostrar acá ahora es un video de una de las líneas de tipo modulares, eh, justamente donde lo que se hace acá los operarios van a ver que lo que están haciendo es quitar uno de los módulos, ¿sí? Justamente es así como se hace. Lo que primero se hace es indicar al módulo que va a pasar a tipo bypass estático, justamente para que se desvincule el resto de los módulos que están en el mismo frame, eh, y lo están migrando hacia un nuevo frame, ¿sí? Eso significa que obviamente van a ser intercambiables entre sí, pero por otro lado, también implica que pudiera inclusive ampliarse el nivel de potencia si fuera necesario. Es decir, que hoy pudiera tener un sistema como el que vimos anteriormente, cuya potencia nominal pudieran ser 100 kilowatts, entonces le ponemos un módulo adicional para lograr niveles de redundancia en N+1, pero ¿qué pasa si dentro de unos meses o dentro de un año se amplía el nivel de potencia o la carga aumenta su potencia porque me están poniendo o más servidores o una máquina adicional o un conjunto de cámaras adicionales para videovigilancia, por ejemplo, y entonces la carga aumenta, ¿sí? La facilidad que van a tener este tipo de equipos es que entonces podemos ponerle más módulos, ampliar el nivel de potencia dentro del mismo frame, y eso no significa que tengamos que cambiar la UPS, sino agregarle más módulos y nada más, ¿sí? Entonces, esa es otra ventaja importante, que podemos justamente ampliar la potencia disponible en nuestro propio equipo. Bien, con lo cual, este gráfico va a mostrar un poco eso, que si el nivel de carga es fluctuante, ¿sí? Esto que está acá abajo sería el gráfico de la carga. Fíjense que nosotros pudiéramos, con un UPS de tipo modular, ir siguiendo de manera un poco más prolija el nivel de carga, ampliando o quitando módulos, mientras que con dos UPS de tipo standalone no nos quedaría otra más que contemplar esto en el momento inicial de la inversión, ¿sí? Es cierto, a futuro podríamos poner más equipos standalone en paralelo, ¿sí? También es cierto, ¿sí? Lo que pasa es que estaría siendo poco eficiente en términos de espacio disponible y es muy probable que desde el punto de vista de lo que es la eficiencia propiamente también, ¿sí? La eficiencia del uso de la energía va a ser seguramente un poco más importante o más llamativo en aplicaciones que tengan que ver con segmentos de infraestructura, mientras que suele ser así en lo que es en ambientes industriales es importante que continúe en servicio. ¿Bien? Entonces, la posibilidad de escalabilidad es mucho más notorio con equipos de tipo modulares a que con equipos de tipo standalone, ¿sí? Por otra parte, algo que ya vimos también, algo que mencionamos hace un rato, para el mismo tipo o para la misma potencia nominal con redundancia incorporada, es menos voluminoso un equipo de tipo modular que un equipo standalone, ¿sí? Entonces, simplemente a modo de repaso.
¿Bien? Tenemos una huella menor, básicamente. Y desde el punto de vista del uso de las UPS, hasta acá hablamos de cuestiones funcionales y de arquitectura, ¿sí? Y hasta ahora poco indagamos sobre el ambiente o el tipo de carga que pueden manejar las UPS, ¿sí? Y en este punto voy a mencionar algunas cositas, y es que a veces se habla de una clasificación que habla de UPS de tipo comercial, o UPS de tipo data center, y UPS de tipo industriales. ¿Sí? Van a escuchar que aparecen fabricantes que hablan de ese tipo de clasificaciones, ¿sí? Pero lo importante es entender por qué aparecen esas clasificaciones, ¿sí? Y yo les voy a dar dos ejemplos de eso. Podemos hablar de ambientes industriales desde el punto de vista del tipo de carga o de la carga demandada, donde una carga industrial probablemente pueden ser motores, pueden ser soldados, lo más, ¿no? Por ejemplo, una soldadura a punto es una carga realmente muy sucia, una carga muy crítica para un UPS. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de un centro de datos. Un centro de datos es el tipo de vista de carga eléctrica, estamos hablando. Desde ese punto de vista, por ejemplo, un centro de datos es una carga muy suave, una carga muy controlable, muy previsible, no tiene grandes altibajos. Por eso es que suele ser que las UPS, que las que llamamos para tipo data center, tienen, tienen su comportamiento relativamente simple, o digamos, o tienen una previsibilidad de una sobrecarga no muy elevada, básicamente porque el tipo de cargas que van a manejar son relativamente limpias desde el punto de vista de los servidores, ¿sí? Mientras que en UPS eléctricamente preparada por un ambiente industrial, tiene mayor capacidad de sobrecarga, generalmente tiene un cargador más amplio, tiene mayor capacidad digamos, en su cargador de baterías, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico. Eso no significa, ¿sí? Es importante, eso no significa que un UPS de las llamadas de tipo data center no pueda suministrar energía a una carga industrial, ¿sí? De hecho, van a haber un montón de ejemplos, quizás algunos de ustedes tengan su planta, donde aparecen UPS de tipo data center o comercialmente, digamos, de ese estilo, que son aptas para manejar inclusive carga de tipo industriales. Y el otro aspecto de por qué llamamos industrial o no tiene que ver con la parte mecánica de esa UPS, ¿sí? Las UPS que normalmente orientadas al entorno comercial o un entorno tipo data center suelen ser IP21 o IP20, ¿sí? Un ambiente preparadas para trabajar en un ambiente relativamente limpio, de poca o de nada de polución, ¿sí? Mientras que un UPS de tipo industrial suele tener un grado de protección más elevado, ¿sí? IP40, IP41, hay algunos que son más elevados también, IP54, dependiendo del entorno para el cual estén previstos que deban trabajar. Suelen tener algunas protecciones adicionales, mecánicamente, quizás con armarios más robustos, ¿sí? Así que todo ese conjunto de cosas hace que podamos clasificar un UPS para un uso más de tipo comercial o para un UPS o para un uso más de tipo industrial, ¿sí? En nuestro caso tenemos distintas alternativas. Tenemos UPS tanto para uso comercial como para uso industrial, tanto de tipo standalone como de tipo standalone o monolítico, o de tipo modular o tipo DPA, como sabemos llamarle nosotros. ¿Bien? Entonces, un poco para resumir esta cuestión, desde el punto de vista o del mundo de las UPS, quería mostrarles este último slide que para resumir todo esto que hablamos recién, en este punto no es importante que recuerden los nombres de las líneas de UPS, pero sí es importante recordar que tenemos equipamiento o que de acuerdo digamos, al grado de protección y el ambiente donde estén trabajando sus cargas críticas, necesiten algún tipo de equipamiento, bueno, podemos ayudarlos a hacer la clasificación de ese tipo de productos y ese tipo de soluciones, ¿sí? Si una empresa más grande, más chica, con qué baterías y demás, podemos ayudarlos con ese esquema. Bien, bueno, algunos esquemitas, algún repaso de cuáles son las ofertas de UPS, en el caso más, arrancando por las más pequeñitas, por ejemplo, de 6 y de 10 kVA, que en el caso nuestro, bueno, son de factor de potencia 1, con lo cual son kVA para nosotros, en este caso van a ser kilowatt también. Tenemos estas UPS que se llaman Power Value, son monofásicas, entrada 220 salida 220, en formato rack o tower o torre, bien. Se pueden poner en paralela hasta tres de estos equipos para tener o la suma de la potencia de todas ellas o niveles de redundancia, bien. Luego pasamos a la otra línea también monofásica, se llama Power Value 11T, en este caso T porque es solo en formato tower, ¿sí? En formato torre,
Fíjense que este como un gabinete que contiene adentro la electrónica y también las baterías. Perdón, y hay una opción que únicamente contiene electrónica por si queremos ponerle un gabinete de baterías externo que sea totalmente eh, diseñado a pedido de acuerdo a la aplicación, ¿sí? Es decir, para todas estas UPS obviamente tenemos opciones con baterías internas o el bloque de ampliación de baterías. Y si no, también se puede construir un gabinete de baterías al lado totalmente personalizado que no sea exactamente igual a este. ¿Bien? Esa opción también existe. También, al igual que en el caso anterior, se pueden poner equipos en paralelo para lograr la redundancia o suma de potencia. ¿Sí? Una pequeña tablita para selección, que bueno, eso es muy, muy simple de encontrar, ¿cierto? De acuerdo a la potencia nominal que necesite y el tiempo de autonomía que necesite, van a haber tantos EBM, que son los bloques de ampliación de batería, como se necesite. ¿Bien? A seguir un poco con esta descripción, desde el punto de vista de producto, aparece otra línea también que se llama Power Value, que en este caso es 11/31. Este 11/31 lo que nos va a indicar es que el 11 significa que es entrada mono, salida mono, ¿sí? O también el mismo equipo puede ser entrada trifásica, salida monofásica. Y en este caso siempre en formato torre, en formato tower. Y las opciones en este equipo pueden ser de 10 o de 20 kVA, ¿sí? La ventaja de tener un equipo que es trimono, en realidad, sobre todo ya cuando estamos hablando de potencia un poquito más grande, en 20 kVA, es que dado que en modo normal va a trabajar tomando energía de las tres fases, eso significa que va a ser una carga equilibrada desde el punto de vista de mi instalación, ¿sí? Viendo cómo se comporta la UPS, bueno, va a ser una carga equilibrada. Esa es la cuestión importante. Bien, así que bueno, esta opción también está, dijimos, en 10 o en 20 kVA, al igual que las anteriores, también admite ponerse en paralelo, ¿sí? En paralelo hasta 4 de estos equipos, en definitiva, sumando hasta 80 kVA, para tener o suma de potencia o redundancia. Bien, 80 kVA que podrían ser 60 N+1, por ejemplo, ahora que dominamos un poquito esos términos. ¿Sí? Digo 60 N+1 porque podrían ser, si tengo estas tres preparadas para suministrar energía plena a mi instalación, potencia nominal, me puedo guardar una de backup. Entonces tengo 60 kW N+1. ¿Sí? O las cuatro en pleno funcionamiento, ¿no? Tengo 80 kW. Bien, en general, las UPS tipo monofásica van a ser para un uso relativamente sencillo, en oficinas, en estaciones de trabajo, en equipamientos de red, por ejemplo, en circuitos de monitoreo de televisión, circuitos cerrados de monitoreo, ¿sí? Las que son rackeables tienen algún interés adicional, que es que dado que son rackeables, las voy a poder meter dentro de un propio rack, adicionalmente en el mismo rack, junto con los equipos de comunicaciones, de sistemas de IT, pacheras, switches, routers, ¿sí? Así que bueno, tiene una ventaja mecánica en ese caso respecto de la que es formato tower. ¿Bien? Luego si pasamos al resto de las líneas de tipo standalone, pasamos a las Power Scale. Power Scale estas ya son trifásicas, entrada trifásica, salida trifásica, bien, en distintos formatos, en el gabinete más grande hasta 50 kVA, pero se pueden poner en paralelo hasta 20 de estas unidades. Si no, si ya necesitamos mayor nivel de concentración de potencia, podemos pasar a la línea PowerWave 33, donde arrancan de 60 kW y suben en tamaños y en potencia hasta tener un mismo gabinete donde el mismo puede manejar hasta 500 kW y ponerse en paralelo hasta 10 de ellos para formar 5 megas, ¿sí? O sea, podemos tener hasta 5 megas de potencia de UPS en baja tensión, ¿sí? Logrando paralelos, en este caso de 500 kW. Si pasamos a la alternativa de PA, las modulares, aparecen más allá de los nombres, ¿sí? La idea es que tenemos una primera línea cuyos módulos pueden ser de 10 o de 20 kilowatts, ¿bien? Que pueden venir así con su propio gabinete, digamos, incorporando su propio gabinete. O está la alternativa también que puede ser que viene preparado para tomar este bastidor que contiene UPS modulares y baterías y meterlo dentro de un rack de 19 pulgadas estándar. Y entonces su uso empieza a ampliarse porque pueden utilizarse tanto en ambientes IT como adaptarse para trabajar en ambientes más severos. ¿Bien? Se llama DPA Array. Si seguimos creciendo en cuanto a potencia, aparecen equipos que se llama DPA250, donde los módulos son de 50 kilowatts y por cada frame podemos tener hasta 6 de estos módulos, logrando 300 kilowatts por cada frame de UPS de tipo modulares.
Y si no, ya pasamos al frame más grande, que es de 500 kilowatts, donde tenemos 5 módulos de 100 kilowatts, ¿sí? Todos ellos obviamente se pueden poner en paralelo para lograr sistemas de hasta unos 3 megas en el caso de DPA 500 o 1,5 megas en el caso de DPA 250. ¿Bien? Perdón, esto suele darse, el uso de esto suele ser ya relativamente importante en tema de data center, ¿sí? Por la mayoría, en la mayoría de los casos, este tipo de UPS se utiliza mayormente en data center. No significa que no puedan ser utilizados en sistemas industriales. eh, Hola Héctor, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. Creo que se le cortó el audio a Héctor. Vamos a esperar unos minutos hasta que Hola, pueda. Hola, ¿me escuchás? ¿vos me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, sí, te habíamos perdido. No sé qué pasó. A ver, ¿ahí me escuchás? Ahí, ahí te escucho y se ve nuevamente la presentación. Ah, bueno, perfecto. Sigo entonces. No, no sé qué había Bueno, pasado. ok, Bueno, dale, dale. Sí, sí, no sé qué pasó. Gracias. Bueno, les decía entonces que por su uso, por sus características, suele darse que estas dos UPS eh, son mayormente requeridas en el ámbito de los centros de datos, ¿sí? En los data centers. Sin embargo, su uso puede darse en otros ambientes como por ejemplo hospitalarios o de infraestructura o inclusive de tipo industriales, por las características que tienen sobre todo en su salida. Y por último, esta UPS, que es el último lanzamiento de ABB, que se dio el año pasado, que también es de tecnología modular, ¿sí? Pero concentrando mayor capacidad de potencia en un mismo frame, ¿sí? Ya en este caso los módulos ya son de 250 kilos cada módulo, pero conserva la misma filosofía de PA que las anteriores, o sea, poder quitar y reponer en caliente, ¿sí? Y bueno, tiene digamos, comparativamente tiene muchas características importantes que son muy, muy bien vistas en ese tipo de aplicaciones, tipo data center, ¿sí? Como son la muy alta eficiencia en el trabajo, inclusive en modo online doble conversión. Bien, algo que no mencioné anteriormente es que las UPS en general, las online doble conversión, justamente la ventaja es esa, de trabajar en ese modo. Sin embargo, aparecen otros modos de trabajo que a veces se le suele llamar modo eco o modo bypass, que es a los cuales simplemente lo que se le indica a la UPS es que trabaje en modo normal, suministrar energía a través del bypass y en caso de haber alguna anomalía fuera de ciertos rangos, entre a trabajar en modo online, ¿sí? Bueno, ese modo de trabajo suele llamarse modo eco o modo bypass y suele emplearse, por ejemplo, cuando hay que hacer el arranque de un UPS y a la salida hubiera algún transformador con, con la corriente inicial que eso requiere, ¿sí? Con la inyección de corriente inicial que eso va a requerir. Bien. Bueno, desde el punto de vista industriales, como dije antes, también va a aparecer, ya tiene otro tipo de, un poco más robusto, donde hay UPS tanto en baja tensión como también en media tensión. Va a depender, la aplicación es un poco más dedicada, se requiere hacer un poquito más de ingeniería, porque ya meternos en circuito en media tensión va a requerir sus protecciones perfectamente coordinadas con el sistema que se modo de referencia, simplemente modo de ejemplo, van a aparecer también un ejemplito acá, fíjense, esto es en un centro de datos en un cliente en particular, donde lo que se colocó fue una DPA, justamente una DPA, donde estos dos módulos pudieron ser perfectamente de 20 kilowatts cada uno, teniendo y sus baterías incorporadas, con lo cual, fíjense que en este espacio, esto es una muestra de que en este espacio tenemos 40 kilowatts con baterías incorporadas, eh, en un volumen no más grande que pudieran ser en esas heladeras que son bajo mesada, podemos llamarle frigobar, ¿sí? Bueno, en un ambiente, en un número no más grande que eso, tenemos una concentración importante en potencia y en baterías, ¿sí? Conservando todas las características de la tecnología tipo modular, ¿sí? O sea que podemos quitar y poner en caliente, ¿bien? Bueno, por supuesto la pantalla en el frente es una pantalla táctil que nos va a permitir hacer todo el monitoreo local, pero también remoto de la instalación de lo que está sucediendo con la UPS para sumarla a mi sistema de control local. Bien. Y por último, ejemplo donde quizás el mismo o una familia muy parecida a UPS
pueden ser adaptadas para ser colocadas en un ambiente mucho menos amigable, ¿sí? O mucho más complicado desde el punto de vista de lo que es la polución. ¿Sí? En un ambiente, fíjense que esta UPS se convierte, con el gabinete apropiado, se convierte en IP54, por ejemplo, sigue conservando las características de modularidad del módulo hot swap y es apto para trabajar inclusive en ambientes con temperaturas mucho más elevadas porque tiene un aire acondicionado incorporado. ¿Bien? Esta opción realmente es muy ventajosa cuando tenemos ambientes industriales en la línea de producción, tenemos poco espacio y necesitamos proteger esa línea de producción. Bueno, esta puede ser una opción muy válida y muy robusta para poder proteger ese tipo de carga. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, en este caso son con UPS tipo estándar, que son 4 UPS de 100 kW en grupos de a 2. En este caso, bueno, la aplicación es de tipo hospitalaria, o sea, es un hospital donde hubo un paralelo de ellos que fue para uso médico, o sea, para todo lo que es atención, atención digamos, crítica realmente. Y el otro par fue para alimentar los circuitos de TI, de vigilancia y el centro de datos propio incluido en el mismo hospital. Bien. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Desde el punto de vista de las UPS, ya mencionamos un montón de cuestiones, sus arquitecturas, su modo de funcionamiento, su clasificación y el tipo de UPS que pudiéramos suministrar. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con dentro de la unidad de negocios, también existen equipos que se llaman acondicionadores, donde podríamos clasificar las fallas. ¿Sí? Volvamos de nuevo a cero, donde según dure la falla y la profundidad de la falla, pudiéramos simplemente tener fluctuaciones que pudieran ir, por ejemplo, en este rango, ¿sí? Donde fíjense que según la nube de puntos, puedo tener distintas fallas, ya sea de transformadores, de iluminación, de variadores de velocidad, de PLC, de equipos electrónicos en general, ¿sí? Para los cuales debería poder resolver este tipo de problemas también. Para los cuales, una de las propuestas es pensar en acondicionadores de tensión. ¿Qué es un acondicionador de tensión? Un acondicionador de tensión es básicamente un equipo que tiene la capacidad de, frente a fluctuaciones de tensión en la entrada, acondicionar la tensión de salida. ¿Sí? Sin embargo, hasta acá parece algo muy parecido a un UPS, simplemente, pero no lo es. No lo es. Aparecen equipos, se llaman ABC40 y ABC20, donde un primer equipo va a poder corregir problemas de hasta un más o menos 20% de tu fluctuación de lo que es tensión en entrada y corregirlo a la salida teniendo tensión nominal. ¿Sí? El segundo equipo va a poder corregir caídas de hasta un 40% de la nominal, siendo que a su salida va a seguir mostrando o poniendo tensión nominal, supongamos, de estos 380 volts, ¿sí? O 400 volts, depende de cómo lo estemos parametrizando. ¿Sí? ¿Podría resolver problemas con huecos un poco más profundos? Sí. Sin embargo, quizás a su salida no va a tener el 100% de la tensión nominal. ¿Sí? Luego aparecen equipos un poco más industriales de tipo UPS para corregir caídas propiamente o huecos propiamente, ausencias plena de tensión, y otros equipos que tienen que ver con directamente lo que es conversión de frecuencia para nivel industrial. ¿Sí? Pero vamos a detenernos en los dos primeros en esta presentación de hoy, ¿sí? Donde decíamos, son equipos diseñados, ¿sí? Para corregir fluctuaciones en la tensión de entrada, pero que no son UPS. ¿Por qué no son UPS? Bueno, un poco el esquema interno lo está mostrando en este slide, donde se ve que pudiera o no necesitarse un transformador de entrada. Esto es opcional para caso que haya que corregir alguna tensión, algún nivel de tensión, pero en realidad no es necesario. Donde internamente lo que voy a tener a grandes rasgos es un transformador. Yo voy a pasar al próximo slide porque me resulta importante. Cuestión importante, no utiliza baterías. El soporte de energía no es en baterías, con lo cual ahí ya tenemos una primera cuestión importante y diferencia a tener en cuenta si lo comparamos con un UPS. Bien, entonces, ¿cómo funciona este equipo? Supongamos que tengo alguna anomalía en la entrada, ¿sí? Algún hueco, por ejemplo, alguna caída de tensión que se ve a través de este esquemita. El mismo nivel de tensión, ¿sí? Va a llegar tanto a este primario o hasta primer borde de un transformador, pero también el circuito inicial de control del propio equipo, ¿sí? Con lo cual el equipo va a estar monitoreando permanentemente la entrada. En caso de haber alguna falla, como es este estilo, el equipo internamente lo que va a hacer es suministrar algún nivel de tensión de corrección al primario de este trafo y el primario lo va a inducir obviamente hacia el secundario, con lo cual el secundario lo que va a hacer es sumar o restar tensión
a este, porque en definitiva el secundario del trafo está en serie, si me miro desde la entrada del equipo, el secundario de este trafo está en serie con la carga, ¿no? La carga se realmente y vuelve por acá abajo, ¿bien? Bueno, entonces, este transformador lo que va a hacer justamente se le llama transformador sumador, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este trafo va a ser inducir la corrección, la tensión de corrección, sumada a la tensión de entrada para, obviamente, la salida volver a tener una tensión reconstruida o una señal apropiada para mi carga, la señal acondicionada para mi carga, ¿sí? Esa es la idea general. O sea que, en definitiva, en función de la entrada que tengamos, el equipo va a elevar o bajar la tensión, ya sea si tengo una sobretensión o un hueco de tensión, para que a la salida vuelva a tener mi tensión nominal, ¿sí? Y la cuestión importante es que, una de las cuestiones importantes es que este equipo no requiere suministro o soporte en baterías, ¿bien? Esa es una primera cuestión, por lo cual tengo menos puntos para hacer mantenimiento. No tengo que hacer reemplazo de baterías que de X cantidad de años. No voy a tener tampoco el volumen o el espacio que necesitamos para albergar baterías de acuerdo a este tipo de potencias. Quizás no lo mencioné, aunque lo pudieron haber leído en el slide. Estos equipos arrancan en los 150 kVA y van hasta alrededor de unos 4 megas más o menos. ¿Bien? Entonces, son equipos netamente industriales, ocupan muy poco espacio, corrigen este tipo de problemas, este tipo de anomalías, y por el modo en que trabajan también van a corregir desbalance de fases también, ¿sí? Si tengo alguna fase más desbalanceada que otra, o tengo algún desbalance trifásico, lo que va a hacer este equipo también es corregir el desbalance de fases para una vez más a la salida volver a considerar que tengamos tensión nominal. ¿Bien? Entonces, simplemente una muestra de cómo trabajan estos equipos, la respuesta, una oscilografía, por ejemplo, en caso de tener alguna falla trifásica o en el equipo corrige realmente en tiempos muy pequeños. Estos equipos también trabajan, por ejemplo, hay aplicaciones donde fueron aplicados para corregir eh, por ejemplo, líneas de producción de semiconductores. ¿Por qué menciono eso? Porque son justamente muy críticos en el punto de vista de lo que es la calidad de energía y las fluctuaciones que necesita para la construcción de semiconductores, y estos equipos son aptos para eso también, ¿sí? O en caso de tener alguna falla a tierra, por ejemplo, una falla monofásica, también pueden reconstruir la fase que me falta, ¿sí? Así que también vamos a poder corregir este tipo. A modo de ayuda, simplemente para poder ver un modo de ejemplo, ¿no? De qué es lo que necesitamos en algún caso para ver si este equipo puede ser emplearse en una planta o en otra, es simplemente, a modo de ejemplo, si tuviéramos algún registro del tipo de fluctuaciones donde lo que más nos va a interesar es la tensión residual o la tensión remanente que quedó luego de esa falla y la duración de esa falla, nosotros simplemente podríamos hacer un análisis muy simplificado de eso y devolverle las 9 puntos, por ejemplo, donde en este caso los puntos azules fueron las fallas, ¿bien? Catalogadas en duración y profundidad, y las líneas rojas fueron cómo se corrigieron esas fallas utilizando este tipo de equipos. ¿Sí? Recuerdo, no es un UPS, el principio de funcionamiento es similar o el objetivo es parecido, pero el principio de funcionamiento es distinto. ¿Sí? Como conclusión, entonces, para finalizar esta charla, lo importante es que de acuerdo al tipo de fallas que podamos haber catalogado o el tipo de eventos que podamos haber sufrido, tenemos que esta falla se puede corregir o con un acondicionador de tensión, ¿sí? Donde vamos a atacar esta región que estamos mencionando acá. Podemos también trabajar con un UPS exclusivamente para lo que es la corrección de huecos o microcortes de energía, con soporte tanto en baterías o como en ultracapacitores, con las ventajas que eso trae. La otra alternativa es, ya si necesitáramos algún tiempo adicional de suministro o cap en baterías, podemos pensar en UPS preparadas para un suministro, para un banco de baterías un poco más grandes, aunque acá obviamente también vamos a tener que necesitar mayor espacio para tener, para albergar esas baterías. Y por último, si las fluctuaciones son no tan periódicas y son dentro del orden del más o menos 20%, podemos utilizar, o en principio, dan indicio que utilizar una BC20, otro acondicionador de tensión. Entonces, esto da cuenta de que dependiendo de la falla que podamos tener, podemos atacar con un equipo u otro. Lo importante es saber que las soluciones en todos esos casos está disponible. ¿Sí? Y luego la combinación de que si la carga es más de tipo industrial o es más de tipo comercial, ¿sí? Y el ambiente en el que lo vamos a utilizar. Esos son básicamente los grandes digamos, criterios que podemos emplear
para definir un equipo u otro. En todo caso, lo que sí les vamos a sugerir es que si nos quieren contactar para poder hacer algún estudio, alguna propuesta o analizar el caso en conjunto, va a ser bienvenido y en todo caso veremos a posterior la conveniencia de un tipo de solución u otra, ¿sí? O para ver más en detalle este tipo de alternativas. Por último y para terminar, bueno, como siempre, nosotros somos miembros de AEA, con lo cual estamos de manera permanente conectados con ellos, participando en las distintas charlas, en distintos, ¿cómo se llama? En la revisión de distintas normas, entre ellas, por ejemplo, que tiene que ver con la instalación de UPS, que es un tema no menor. ¿Bien? Por último, mis datos de contacto, por si me quieren hacer alguna consulta o tienen alguna consulta en particular, alguna duda en particular de este tema o de algún equipamiento, me pueden contactar ahí sin ningún problema. Bien, así que bueno, hasta ahí es la charla. No sé, Paula, si hay alguna consulta. Sí, sí, ahí tenés un par de consultas para responder, Héctor. Mario nos consulta, ¿cuál es el tiempo promedio de conmutación del static switch? Ah, es una buena pregunta. En las UPS más modernas, ¿sí? Como el UPS está continuamente trabajando en modo online doble conversión, la conmutación es cero, ¿sí? Es cero porque está trabajando sincronizada, de manera sincronizada con la tensión de línea, ¿sí? Entonces ahí tengo tiempo cero de conmutación. Eso es en las Muy UPS bien, más modernas, ¿eh? En las de un poquito más viejas se daban alrededor de 3 milisegundos, más o menos ese era el tiempo. muy bien. Zoila nos consulta, ¿cada módulo es como un mini app? ¿Es como una mini app? Ah, una mini UPS. Sí, 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 exactamente. Cada módulo, en el caso de perdón, ABB, esa es una dije cuestión. mini No hay problema. UPS, perdón. Es correcta, la apreciación está muy bien observado, porque justamente, yo no hice esa mención, muchas gracias, pero cada módulo es una UPS completa, ¿sí? Entonces es como que vamos poniendo muchas UPS en paralelo, ¿sí? Pero todas ellas perfectamente sincronizadas y dentro de un mismo frame. Y eso es una cuestión importante desde el punto de vista de lo que es modularidad. Eh, yo durante la charla mencioné que ahí está en la norma, hay una norma que clasifica las UPS de acuerdo a su comportamiento y su capacidad de corrección de fallas, ¿sí? Sin embargo, hoy no hay un estándar o una norma o una clasificación que diga que las UPS modulares todas tienen que tener ciertas características mínimas o ciertas características en común, ¿sí? Con lo cual, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que para ABB el concepto de modularidad es que cada módulo es una UPS completa, ¿sí? Con su bypass estático, con su cargador, con su rectificador, con su lógica de control dentro del conjunto y con su propio display. Para otros fabricantes, un módulo puede ser un módulo que maneje potencia, pero que no tenga, o que no tenga el control incorporado, porque el control es centralizado dentro de otro bloque, dentro del mismo frame, ¿sí? Ahí van a haber algunas variantes. Si en algún caso necesitan o ven positivo el hecho de utilizar un UPS de tipo modular y tienen ganas de consultarnos, va a ser bienvenida la consulta, ¿sí? Pero lo importante, a modo de resumen de esta respuesta, es que el concepto de modular no es el mismo para los distintos fabricantes de UPS, ¿sí? Va a variar un poco el concepto de modularidad. ¿Otra? Muy bien. Leyendo en el catálogo de Powerline DPA, ¿la autonomía que ofrece es hasta 10 horas? Ah, es un buen comentario. Bueno, el catálogo seguramente va a haber dado alguna potencia de referencia, alguna corriente de referencia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Es que obviamente Powerline es una de las líneas de UPS industriales, ¿correcto? Donde vienen distintas potencias, ¿sí? 10, 15, 20, 30, hasta 120 kilowatts, ¿bien? Y es de tipo modular. Es modular y es industrial, ¿sí? Ahora, dependiendo del nivel de carga y de la combinación del cargador que tenga esa UPS, ¿sí? Ustedes sabrán que la corriente o la potencia del cargador tiene una relación con el banco, con la capacidad del banco de baterías, ¿sí? Normalmente en términos prácticos guarda una relación. Entonces, haciendo esa combinación, puede ser que tengamos hasta 10 horas de autonomía. En realidad, pudiera ser más, ¿sí? Hay casos utilizando Powerline y dependiendo de la combinación del cargador y la potencia que le estamos pidiendo a la Powerline, hay casos con mayor autonomía, hay casos de 20 horas de autonomía y demás, ¿sí? Aunque también es lógico pensar que si necesitamos ese tipo de autonomía, es muy probable que también
empecemos a considerar tener un cargador adicional de batería. Bien, Tomás te consulta. Entonces, ¿los módulos UPS son más eficaces que los otros que pusiste en el ejemplo de 100 kilovolts, no? Sí, 100 kVA. Eh, Sí. estamos hablando de, estamos hablando de esta arquitectura. Acá está. Acá. Bueno, la eficiencia, vamos a ver, si hablamos de eficiencia en cuanto al uso del espacio, sí, totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos que quizás en la mitad del espacio, perdón, la teníamos acá en realidad. En la mitad del espacio logramos tener la misma concentración una mayor concentración de potencia. Entonces, si tenemos eficacia en términos del espacio que necesitamos, sí, totalmente. Si lo que ponemos en eficacia lo asociamos en términos de la eficiencia del conjunto, en realidad también, porque cuando hablo de eficiencia o rendimiento, seguramente ustedes habrán leído en algún caso las distintas UPS que hablan de eficiencia del 95%, 94%, 96%, 99% si trabaja en modo bypass, ¿sí? Habrán leído ese tipo de cuestiones, ¿sí? Donde ese otro porcentaje que no, que hace que no llegue al 100, se traduce nuevamente en pérdidas, principalmente calor, ¿sí? Pero bueno, en términos de eficiencia, en realidad hay algo que yo no comenté, y es que las UPS de PA también son más eficientes en general que las UPS de tipo standalone. Yo no tengo este gráfico acá, pero normalmente las UPS en general, las UPS standalone, eh, suelen tener, ¿sí? Las UPS de este estilo, ¿sí? Suelen tener su máximo rendimiento, o sea, ese 95, 94%, o 96, ¿sí? Por ahí, suelen tenerlo cuando están cargadas aproximadamente alrededor entre el, entre el 40 y el 80%, más o menos, o entre el 50 y el 80%, más o menos. Si está entre el 40, entre el 50 y el 80% de su carga nominal, ¿sí? Suelen tener ese nivel de rendimiento, alrededor del 94 o 96%, ¿sí? Las más modernas pueden tener un poquito más. Ahora, ¿qué sucede si esa UPS la voy a cargar a menos? La cargo al 30%, o quizás sobredimensioné y la cargo menos, o ese día el data center estaba trabajando menos, o ese día la línea productiva tenía menos nivel de producción, entonces está al 20%. Bueno, lo que va a suceder es que ese nivel de rendimiento que hablamos del 96% va a bajar seguramente hasta valores quizás del 90, 91%, es decir, que ahí ya tengo una pérdida del 10% que se traduce quizás en calor, ¿no? O sea, energía que no estoy utilizando. ¿Cómo responde una UPS modular frente al mismo tipo? Bueno, la UPS modular lo que va a hacer, ¿sí? Generalmente, al menos las nuestras, bebé, es empezar a seleccionar cuántos módulos necesita trabajar o que estén encendidos, ¿sí? Para poder suministrar energía a esa carga. Es decir, que si yo la misma UPS de 100 kilowatts, ¿sí? La cargo al 20%, bueno, acá no me queda otra, la UPS completa está trabajando. Ahora, si una UPS modular la hago trabajar al 20%, 20 kilowatts, ¿sí? En teoría me alcanzaría con un módulo, ¿sí? Arlo no va a encender un módulo, va a encender dos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No va a encender el resto van a quedar en bypass, los otros 5 van a quedar en bypass, ¿sí? Totalmente a la expectativa de que la carga me demande más potencia. Pero esos dos módulos que quedan encendidos en realidad van a ser cargados de manera que esa curva de rendimiento esté un poquito más elevada y lograr un mejor rendimiento global del sistema, ¿sí? Desde ese punto de vista, las UPS modulares son más eficientes que las UPS de tipo standalone también. Y desde el punto de vista del tiempo de reparación, lo mencionamos antes, la reparación o el reemplazo de módulos de un UPS modular lleva 10 minutos frente a algunas horas que puede demandar un UPS tipo standalone, ¿sí? Así que creo que ahí podemos responder más o menos completa la pregunta. Creo que estaba referida a eso. Muy bien. Mario nos consulta, ¿cuáles son las capacidades nominales que ofrecen los módulos ABB? Bueno, eso va a depender de la línea de UPS, ¿sí? Si hablamos de modulares, decíamos, hay una línea que tiene módulos de 10 y de 20 kilowatts, otra línea, otro frame, que propone módulos de 50 kilowatts, otra línea, otro frame, que propone módulos de 100 kilowatts, y si no la más grande, que propone módulos de 250 kilowatts, ¿sí? Pero todos ellos
Son módulos que obviamente en el mismo frame van a tener sus límites en potencia y luego poner módulos, frames en paralelo, ¿sí? Muy bien. O sea, Nuevamente la recomendación o lo que solemos ver en la práctica es que dependiendo de la potencia nominal del sistema, elegimos algún frame, ¿sí? Algún frame que pueda contener tantos módulos como necesite la carga crítica, más algunos módulos de redundancia, ¿sí? Por ejemplo, si la carga es de 100 kW, es muy probable que elijamos un frame o de 120 o de 200 con capacidad de ampliación, ¿no? muy bien. Sí. Raúl, en las UPS doble conversión, ¿las baterías están trabajando permanentemente aún sin corte del suministro normal o las baterías están a flote? Las baterías normalmente están a flote, ¿sí? Esa es una buena observación. Las baterías generalmente están a flote y entran a suministrar potencia nominal únicamente cuando hay un corte de suministro de energía, o cuando, bueno, también entiéndase de esa forma, ¿no? O cuando el rango de tensión de entrada está fuera del propio que pueden corregir las UPS, ¿sí? Estamos entrando en un terreno un poquito más técnico, y no lo tengo en este slide, pero no era el objetivo de esta charla, pero las UPS, por ejemplo, supongamos que debiera tener 380 en la entrada, en lugar de tener 380 tenemos 350, ¿sí? No significa que en ese momento la carga va a ser alimentada por baterías porque estoy en 350. Si quizás estoy en 350 volt y la UPS sigue trabajando en modo doble conversión, quizás estoy en 300 volt, ¿sí? Y no voy a conmutar a batería. La UPS va a tener un rango dinámico de entrada, ¿sí? Que le va a permitir, aún así elevar la tensión en el bus de continua, ¿sí? Y poder suministrar potencia de salida aún con una tensión más baja en la entrada, sin conmutar a baterías. Y esa es una característica importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso lo que estoy haciendo es evitar un ciclo de carga y descarga de las baterías, ¿sí? Eso juega en pro de la vida útil de la batería, ¿sí? Esa es una cuestión importante que muchas veces no lo vemos o no le prestamos atención, pero ¿cuál es el rango dinámico de corrección en entrada, de capacidad de entrada? ¿Mm? Pero volviendo a la pregunta, cuando está trabajando modelando de conversión, la batería no está trabajando, ¿sí? Está a flote. Muy bien. ¿Las UPS ABB son de libre mantenimiento? ¿Cuentan con los catálogos de repuestos? Sí, contamos con catálogo de repuesto y te diría que hay que ver a qué se refiere con libre mantenimiento, ¿sí? Pero en- al menos yo no conozco ningún UPS, ningún fabricante que sea libre de mantenimiento, ¿sí? Todas las UPS, cualquier fabricante mínimamente tiene coolers y capacitores que son, al menos esas son las partes que suelen indicarse como eh, se les suele llamar de tipo consumibles, ¿sí? Son mínimamente los ventiladores, que son los forzadores obviamente, y los capacitores de alterna y de luz continua, que tienen cierta degradación con el tiempo y se deben reemplazar dependiendo del uso, pero en promedio cada 3 4 años, ¿sí? Luego cada 5 hay que hacerle alguna revisión adicional, pero más o menos ese es el periodo de mantenimiento. Muy bien. Una consulta de Mario. ¿Cuáles son los protocolos de comunicación que manejan las UPS ABB? ¿Es posible Ah, bien. integrarlos al ABB Ability? Buena pregunta. Bueno, desde el punto de vista de lo que son los protocolos abiertos, las UPSAB tienen placas para poder comunicarse vía o modas RTU o modas TCP o, dependiendo del ambiente que se use, también SNMP, ¿sí? SNMP también pueden contener, ¿sí? Así que diría que serían los protocolos más abiertos. Perdón, y también se pueden colocar dentro de una red Profibus. Eso como placas, con placas de comunicación opcionales que se le pueden poner a los equipos, ¿sí? Lo que también tienen, todas ellas de forma predeterminada ya de fábrica, en la parte posterior van a tener puertos seriales y puertos USB para hacer, por ejemplo, la comunicación punto a punto, ¿sí? Pero si hablamos de protocolos industriales, hablamos de modos RTU, modos TCP, SNMP y Profibus DP. Luego, por el tema de Ability, es buena pregunta, gracias por indicarla. Bueno, las UPS de hoy en día también se pueden comunicar a Ability, ¿sí? Podemos sumarlas a la plataforma de gestión en la nube, entonces luego a partir de ahí podemos ver todas las variables,
funcionamiento crítico de la UPS a través de la plataforma en la nube, ¿sí? Ya sea si la UPS está trabajando en modo bypass, está en modo batería, temperatura de batería, tensión de entrada, tensión de salida, ¿sí? Si aparece alguna alarma. Eso lo podemos estar monitoreando desde Ability. Desde Muy luego, con los bien. protocolos abiertos se pueden sumar a SCADAs y sistemas de control locales, ¿no? También. Ujú. Guillermo nos consultas, en los últimos gabinetes presentados, ¿las baterías se instalan en sala aparte o dentro mismo de los gabinetes desprovistos por ABB? En Me parece que UPS está de, hablando, entre del paréntesis caso pone del hospital. UPS de 1500 kilovolts. Había, perdón. 1500 kVA. No, bueno, si la potencia es 1500 kVA, o sea, un mega y medio, eh, no, si la potencia nominal es un mega y medio, son gabinetes decisivamente son externos, ¿sí? Lo que se me ocurre que pudiera estar consultando es el caso, que quizás si es ¿sí? En realidad, lo que quisimos decir acá es que cada gabinete, cada frame, ¿sí? Cada gabinete puede contener, yo decía, hasta 30 kilowatts, ¿sí? Porque puede contener hasta 6 módulos de 50 kilowatts. Luego, podemos poner, si este gabinete puede tener hasta 300 kilowatts, podemos poner en paralelo hasta 6 de estos gabinetes para llegar a una potencia de 1500 kVA o un mega y medio, ¿sí? En todos los casos, en esta circunstancia, las baterías van en un gabinete aparte, que puede ser un gabinete provisto por ABB, ¿sí? Con toda la estética y todas las características del gabinete ABB, o puede ser un gabinete construido por un integrador o construido a medida, con baterías más grandes, o sea, mayor capacidad, o de menor capacidad, o con mayor cantidad de strings o con menor cantidad de strings, ¿sí? Algo de lo que no hablamos hoy, que no era el objetivo, es que después cómo es la conformación de las baterías que van a dar respaldo a las UPS. Bueno, la conformación de las baterías también es un tema muy interesante porque sobre todo en este tipo de UPS, podríamos tener un banco de baterías unificado que alimente a todos los módulos al mismo tiempo, o también podríamos tener bancos individuales de baterías por cada uno de los módulos, lo cual también estaría hablando de una segregación o una modularidad en el banco de baterías, ¿sí? Eso es algo en lo que solemos entrar en detalle cuando hacemos la charlita, por ejemplo, de UPS, pero orientado a data center, ¿sí? Eso nos da una, una flexibilidad adicional, ¿sí? Así que respondiendo un poco lo que preguntaban, es que ABB tiene gabinetes de baterías con sus características, con sus gabinetes extraíbles y demás, para ser reemplazadas en caliente, pero los UPS son compatibles con ese tipo de gabinetes o con gabinetes construidos, digamos, en forma local, no hay ningún problema. O inclusive con más de una vez habrán visto arquitecturas donde se montan directamente de arriba como de una estructura como de caballetes con baterías contra la pared o no sé, como un armario de baterías, ¿sí? Se puede construir, es compatible. Desde el punto de vista de la UPS no hay una incompatibilidad para uno u otro en alternativa. Ok. Eh, Otra consulta, ¿los acondicionadores de señal tienen alguna limitación en la cantidad de intervenciones que pueden dar por hora para corregir las fluctuaciones o perturbaciones de red de alimentación? No, es una pregunta muy, muy, muy puntual, y es una pregunta interesante. Yo antes, cuando hablamos de los acondicionadores de tensión, hablaba de que, o quizás lo vieron en el slide, que decía que podían corregir esos huecos de tensión dependiendo del equipo, pero por ejemplo el ABC20 puede corregir el más menos 20% de manera permanente. O sea que si yo tengo hasta un 20% de la caída respecto a nominal, a la salida el aparato puede estar permanentemente trabajando sin ninguna limitación de tiempo. Ahora bien, el ABC40, por ejemplo, si bien corrige huecos más profundos, me dice que, por ejemplo, en el catálogo lo van a encontrar, si no si no se los mando después, pero puntualmente el ABC40 habla de que puede corregir huecos de hasta un 40% durante un periodo máximo de 30 segundos. O sea que ese hueco puede durar. Tengo la capacidad máxima de corregir ese hueco siempre y cuando esa perturbación dure no más de 30 segundos para que a su salida siga teniendo esos 380 volt, digamos, nominales, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, esa alimentación está dada por qué cosa, y justamente por la capacidad de corrección o la capacidad de la electrónica interna del equipo, o sea que también está haciendo una autoprotección de sí mismo, ¿sí? Si a posterior tengo otra falla, bueno, la voy a poder corregir, ¿está bien? Ok. Em, ¿Se pueden considerar un banco alcalino? ¿Esta Eh, consulta? Supongo que, no sé, De- banco de- alcalino, de- supongo que será. Quizás tenga que sí, ver con baterías, batería, sí, tal cual. se menciona, Gabriel, si querés como batería, desarrollar un poco más la, si la hablamos, consulta, si que hablamos de seguramente, baterías, claro. no importa, podemos intentar ser un poco más abiertos. Acá. Si hablamos de baterías, una pregunta que suele darse es que, ¿qué tipo de baterías soportan las UPS? Bueno, va a depender un poco de la línea UPS, pero en líneas generales, bueno, todas ellas van a soportar plomo ácido o las llamadas BRLA, ¿sí? Las que son mayormente utilizadas aún hoy en día. Luego algunas líneas de ellas, por ejemplo de las trifásicas, además de las BRLA, van a soportar níquel-cadmio, que son baterías que suelen tener una vida útil un poco más prolongada, que soportan un poco mejor estos maltratos, entre comillas, entiéndase, de temperaturas de trabajo y ciclos de carga y descarga, suelen ser un poco así. Y luego y luego también aparecen las UPS que van a soportar baterías de litio, de iones de litio, que es algo que está empezando a utilizarse cada vez más, sobre todo en los últimos años, porque va a tener distintas ventajas las baterías de litio respecto a las anteriores, ¿sí? Que es básicamente tener una mayor concentración de capacidad en un espacio menor, soportan mejor, por ejemplo, las distintas amplitudes térmicas a las cuales pueden trabajar, soportan corrientes de carga y corrientes de descarga mayores también. Bueno, también hoy en día, también hay que decirlo, hoy en día aún son comparativamente para el mismo valor de capacidad, son más caras que las baterías BRLA y bueno, tienen sus cuestiones, ¿está bien? Pero son alternativas válidas hoy en día, ¿sí? Dependiendo de la línea de UPS, las BRLA o plomo ácido, níquel cadmio o baterías de iones de litio también. Y en alguna de ellas, las más industriales, también admiten soporte en capacitores para tiempos cortos, ¿no? Capacitores. Muy bien. Em, Te iba a leer una consulta de Guillermo que entiendo que ya la respondiste con con este último comentario que nos dice qué tipo de baterías se utilizan. Así que bueno, ya estaría respondida. Mariano consulta cuál es el valor de eficiencia o pérdidas de un acondicionador. Bueno, el acondicionador trabaja distinto a un UPS, no es doble conversión. De hecho, lo que hay en el medio, a nivel de potencia, se implementa un trafo. Entonces, siempre las eficiencias son mucho más elevadas. Estamos hablando de no menos del 98-99%, ¿sí? En un acondicionador de tensión. En el caso de las UPS, ese rendimiento suele ser menor, pero básicamente porque en modo online doble conversión, hablando siempre en ese modo de trabajo, la energía tiene que pasar dos bloques, básicamente, dos bloques importantes, el rectificador y el inversor. Por eso es que siempre se pierden algunos puntos adicionales de eficiencia. Muy bien. Guillermo consulta, ¿ABB fabrica baterías o son provistas por otra marca? ABB tiene convenios globales con grandes fabricantes de baterías de primera línea, ¿sí? Entonces podemos proveer baterías de ese estilo o también tenemos, y es una ventaja importante ese estilo, es que también es como podemos colocarle baterías conseguidas en el mercado local o traídas de otro lado. Es decir, de acuerdo a las baterías que vayamos a colocar, digamos, las variantes cuáles van a ser la vida útil perdón, la expectativa de vida de esas baterías, el régimen de trabajo, la cantidad de ciclos de carga y descarga, ¿sí? La potencia que van a poder entregar esas baterías. Pero respondiendo concretamente la pregunta, ABB tiene acuerdos con grandes fabricantes de baterías, con lo cual podemos proveer nuestras UPS con baterías directamente de fábrica, con baterías incluidas, ¿sí? Que van a ser de estos fabricantes. Y si no, también tenemos la posibilidad de probar baterías locales, ¿sí? Bueno, muy bien, Héctor. Esa habría sido la última consulta, con eso respondimos todo.
De todas maneras, si a alguno le surge alguna duda en los próximos días, ya tienen el contacto de Héctor como para poder manejarse con él en forma particular. Yo les recuerdo que la presentación fue grabada y vamos a compartirla en el día de mañana, la grabación y el archivo con la presentación. Por mi parte no mucho más, los invito a todos a ingresar a la página de ABB para ver próximas capacitaciones y poder inscribirse. Muchas gracias a todos y los dejo con Héctor para que pueda él despedirse. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación activa, muchas gracias por las consultas, por las preguntas. Y una vez más, por supuesto, les quiero también agradecer por otro lado por habernos dedicado este tiempo. Ya, bueno, y esperamos verlo en la próxima charla. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.